¿Cómo fue y cómo es que Quilmes se constituyó en un partido de profundo impulso en la zona? Una historia de más de 3 siglos. Este programa aspira a brindar un panorama global de la evolución histórica de Quilmes, sus costumbres, los lugares aún en pie por donde transitaron sus primeros habitantes, sus instituciones, acercando a nuestros próceres barriales, mujeres y hombres que sin mármoles ni bronces hicieron grande este distrito. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo sin identidad. ¿Por qué Quilmes, me preguntás? Los Quilmes son un pueblo que ha dejado una huella honda en la historia americana de la conquista. Una historia que comenzó a recuperarse a partir del momento en que los pueblos originarios comenzaron a dejar oír su voz, pocos años antes de que se conmemoraran los 500 años de la llegada de Colón a América. Los Quilmes es un pueblo que nos ha dado toponimia y gentilicio, es decir, le dio nombre a esta ciudad y a su gente. Y digo son porque aún persisten descendientes en el valle de Yocavil, en Tucumán, y aquí mismo nosotros somos Quilmes, somos quienes damos testimonio de su existencia y de su persistencia en nuestro país. Un pueblo que se ha desarrollado a partir del año 850 y que últimos descubrimientos han demostrado que ya en el año 1000 había residuales de este pueblo originario. O sea que nuestra historia, la historia de nuestra ciudad de Quilmes puede remontarse al siglo IX de la era cristiana. Hacer la historia de un pueblo es desarrollar la evolución de su gente, lo que va más allá de su geografía. Hacer la historia de Quilmes es remontarnos al desarrollo histórico de nuestros primeros pobladores, los pueblos Quilmes y Acalianos. El territorio ubicado en el noroeste argentino, entre las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca, se llamó, en documentos de la época colonial, Valle Calchaquí, en referencia al nombre de un cacique, Juan Calchaquí, o Juan el de los Calchaquíes. En ese territorio se desarrolló una cultura preincaica, apodada de Santa María. Entre las parcialidades más significativas de esta región estaban los Quilmes. Ubicada en la provincia de Tucumán, en el departamento de Tafí del Valle, se encuentra la Ciudad Sagrada, por muchos años llamada turísticamente Ruinas de Quilmes. Fue la última morada de este aguerrido pueblo. Allá, por el siglo IX después de la era cristiana, ya hay datos de que los Quilmes estaban establecidos en esta región. En cuanto a su origen, es un poco incierto. Son teorías las que se manejan acerca del origen de este pueblo. Algunos sostienen que venían desde Chile, otros del Perú. Y hay quienes afirman que los Quilmes fueron diaguitas como todo el resto de la población del Valle Calchaquí. Los Quilmes no fueron ni expansionistas ni conquistadores de otros pueblos, por el contrario, se caracterizaron por el cuidado que tenían con su hábitat. Y en esa defensa y cuidado de su lugar de vida es que en 1536, con la llegada de los españoles a estas tierras, comenzaron una resistencia encarnizada que duraría 130 años y pasaría a la historia con el nombre de Guerras Calchaquíes. En el año 1659 es cuando Mercado y Villacorta, gobernador de Tucumán, empieza la campaña para la conquista definitiva de los calchaquíes. La lucha durará 6 años. En 1665, los españoles le toman cursos de agua y saquean la parte baja de la Ciudad Sagrada, sitiándolos. Por hambre y por sed, el último cacique Quilmes, Martín Iquín, decide rendirse.
Así el español logra dominar prácticamente todo. Toman prisioneros a los quilmes, los dividen por grupos y como castigo a tantos años de lucha comienza el extrañamiento o desnaturalización. Es así como atravesaron el país caminando hacia tierras lejanas muy diferentes de su hábitat natural, estableciéndolos frente al Río de la Plata, en el casco histórico del actual partido de Quilmes. Todos los autores parecen coincidir en que fueron alrededor de 2000 los quilmes que fueron sacados por la fuerza de su lugar de origen, del Valle del Yocabil, y traídos a estas tierras. Aquí no llegaron más de 400 y ahí también hay coincidencia histórica. Aquí en 1666 se formó la reducción de la Santa Cruz de los Quilmes, en donde la historia también indica que fueron víctimas de todo tipo de maltratos y abusos. El desarraigo los mató en todas sus formas. Una de ellas, la cantidad de enfermedades que hasta ese momento eran desconocidas para nuestros pueblos originarios, como el caso de la viruela. En síntesis, el desarraigo los terminó por extinguir en no más de 140 años. A fines de 1665 los quilmes ya habían sido derrotados. Comenzando en 1666, los quilmes ya inician su extrañamiento hacia las costas del Plata, cuando el 2 de septiembre de 1666 un grupo de acalianos, una parcialidad vecina y asociada a los quilmes, que habían sido enviados a la ciudad azteca, se levantan contra los españoles y vuelven al Valle del Yocabil. Inmediatamente el gobernador Mercado de Villacorte avanza sobre ellos y llegado diciembre los derrota. El 2 de enero de 1667, Mercado y Villacorte escribe una carta al rey donde le pinta las situaciones que se dieron en esas cruentas luchas entre españoles y acalianos. En primer término, dice en la carta al rey de España, le fue ofrecida la paz, que despreciaron, por lo cual hubo de buscarlos con las armas sobre la fortaleza de las cumbres. Se mostraron con arrojada determinación y fiera obstinación en la primera refriega. Pero desbaratados, atropellados y vencidos, se retiraron a unos cerros nevados, dividiéndose en familias y resueltos a morir, arrojaron desde las cumbres las madres de sus pechos a sus hijos, prefiriendo pagar con sus vidas su terquedad. Vencidos de nuevo, se los obligó a ceder, entregándose a los españoles. De este modo, 40 familias acalianas también fueron enviadas a las costas del Plata, junto con otras 10 familias de otras parcialidades, sumándose así 200 familias que dieron origen a esta población. En 1812 prácticamente ya no se encontraban muchos quilmes. Se da por extinguida la reducción y se lo declara a Quilmes pueblo libre. Y más tarde, en 1916, ciudad de Quilmes. En 1927 se sanciona una ordenanza que establece levantar un monolito en memoria al guerrero Quilmes. En 1934 un grupo de estudiantes del Colegio Nacional promueve esta iniciativa convocando al arquitecto Perlotti para que diseñe ese monolito, que luego se demorará mucho para que se concrete, ya que recién en 1986
Con el retorno de la democracia, el intendente Eduardo Vides inaugura esta escultura, obra del escultor Enrique Azcárate. Estamos en la Plaza San Martín, en la manzana histórica de la ciudad de Quilmes. A mis espaldas está el monolito en homenaje al indio Quilmes. Esta obra fue realizada por el artesano Teófilo Yapura, quien donó su tallado en piedra a la ciudad de Quilmes en el año 1999. Les cuento a los quilmeños de la gran ciudad de Buenos Aires. En el 93, primera vez que llegué hasta ahí, hasta esa ciudad. Y bueno, fuimos con la artesanía a mostrar ahí lo que sabemos hacer. Y en el 99 sentí la necesidad de llevarles un pedazo de montaña, un pedazo de piedra para nuestros hermanos que están ahí debajo de tierra, ¿no? Entonces, en el 99 llevé un trabajo hecho en piedra, un rostro que debe pesar más de 100 kilos. Y bueno, ahora actualmente está erguido ahí en la plaza principal de Quilmes. Así que espero que le den valor a ese trabajo, porque ese trabajo es como una hermandad entre pueblos, a pesar de la distancia. Y bueno, que la suerte los ayude y la Madre Tierra nos acompañe y les dé vida para que nuestras cosas y las de ustedes nos transmitamos. Actualmente, la comunidad india Quilmes está integrada por 2.500 habitantes. Don Simón Costilla, artesano, descendiente directo de los Quilmes, nos enseña cómo se gana la vida trabajando con técnicas alfareras ancestrales de su comunidad y utilizando materias primas que le brinda su tierra. Mire, esto es una pieza, digamos así, ¿ves? Yo recién lo estoy sacando del horno después que enfría. Entonces yo recién lo saco la pieza. Esto no tiene ninguna pintura, nada, porque son todo de arcilla silvestre, toda pieza, todo barro silvestre, todo, no tiene ninguna pasta comprada, nada. Antes de dibujar se hace el engome para poder grabar la pieza. Ese es el trabajo que tenemos. Pero son naturales totalmente, ¿ves? Aquí adentro se nota todo. Yo no trabajo con torno, no trabajo con moldes, nada. Eso es todo originalmente, todo a mano. Esto ya está todo para dibujar, ya está marcado todo para dibujar. Esto es lo que yo estoy dibujando ahora. Miren. ¿Ven? Es muy celoso el dibujo este. Hay que hacerlo con mucha paciencia.
trabajé 25 años en el trabajo de esto, así. Muy complicado. Pero a mí me gusta trabajar así. Mi nombre es Verónica Martí, soy responsable junto con Florencia Vázquez, Maite Mateucci y Vicky Lombán del proyecto arqueológico Quilmes. Esta es una segunda etapa del proyecto. El proyecto comenzó en el año 1995 bajo la dirección de la licenciada Zunilda Cuatrín hasta el año 2002 y en este momento, a partir del año 2011, comenzamos a trabajar en esta nueva etapa del proyecto arqueológico Quilmes. En este momento nosotros estamos haciendo lo que es llamado arqueología urbana, porque estamos realizando excavaciones e investigaciones de materiales recuperados en contextos urbanos. Eso quiere decir que, si bien la arqueología tradicional utiliza métodos y técnicas como las que nosotros utilizamos, nuestra labor es aún más compleja porque el registro que encontramos muchas veces está fraccionado y es más difícil recuperar los vestigios del pasado, ¿sí? En relación a las excavaciones que se hicieron en el año 95 al 2002, es decir, en la primera etapa del proyecto arqueológico, se hicieron prospecciones y excavaciones sistemáticas en la actual manzana histórica y los alrededores. Los principales sitios excavados fueron la Plaza San Martín, la Escuela número 1, Banco Nación, la Librería El Monje, y otros sitios un poquito más alejados del casco histórico, como excavaciones en la calle Rivadavia al 600, Alison Bell y en la calle Conesa, en terrenos particulares. La particularidad de Quilmes es que ha surgido como un pueblo indio en el año 1666 y por lo tanto todas las excavaciones desarrolladas en la manzana histórica han podido recuperar vestigios de esa vida en la reducción. Es uno de los casos únicos en el país, junto con la ciudad de Varadero, en donde el origen es un pueblo indio, pero la ciudad ha sido construida, la ciudad moderna ha sido construida sobre ese pueblo. Haciendo una suerte de arqueología de la arqueología, es decir, poniendo de nuevo en valor todo ese material arqueológico que había sido rescatado, es que nos encontramos para, de alguna manera, reordenar el material, ponerlo en valor, volverle a dar el lugar que merece en un espacio en donde puedan yacer los materiales arqueológicos y que el público y la comunidad de Quilmes pueda tener acceso al mismo. Actualmente contamos con una sala arqueológica permanente aquí en la Casa de la Cultura, que puede ser visitada por la comunidad en general y que este año también estaremos recibiendo, lo mismo que el año pasado, a los alumnos de escuelas de Quilmes y de otras localidades que quieran venir a visitarnos y bueno, aprender un poco jugando lo que es el mundo de la arqueología, realizando talleres y arqueojuegos que tenemos programados. En 2016, Quilmes cumple 350 años. 350 años atravesados por una historia riquísima. Una historia con tres fundaciones. La primera, la llegada de los Quilmes en 1666. La segunda, cuando fue declarado pueblo libre el 14 de agosto de 1812. Y la tercera, la creación del partido el 7 de abril de 1852. Una historia transitada por personalidades y sucesos que han dejado una tradición y una identidad
muy firme en nosotros los quilmeños. Quilmes fue fundado, si se quiere usar esa palabra, por el pie del primer Quilmes que pisó este suelo del Pago de la Magdalena. Hace 345 años que los Quilmes llegaron a estas costas rioplatenses, pero la historia de la comunidad quilmeña, nuestra historia, tiene 1000 años. ¿Cómo fue y cómo es que Quilmes se constituyó en un partido de profundo impulso en la zona? Una historia de más de 3 siglos. Este programa aspira a brindar un panorama global de la evolución histórica de Quilmes, sus costumbres, los lugares aún en pie por donde transitaron sus primeros habitantes, sus instituciones, acercando a nuestros próceres barriales, mujeres y hombres que sin mármoles ni bronces hicieron grande este distrito. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo sin identidad.